Estamos en el estudio de El ganador y todavía campeón, yo diría todavía victorioso. Estamos en la última semana del ministerio de Jesús, que es una continuación de el día martes que le hicieron muchas preguntas. La última lección fue acerca de que los saduceos le preguntan acerca de la resurrección, o sea, haciéndolo como un conflicto. Ahora vamos a ver el mandamiento de la discordia. Esto está comprendido en Mateo capítulo 22, versos 34 hasta el 40. Y vamos a darles lectura. Mateo 22, 34 hasta el 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto también está relacionado con Marcos 12, capítulos o versos 28 hasta el 34 y Lucas capítulo 20, verso 40. Nosotros podemos ver que los saduceos se retiraron de la discusión, pero los fariseos no estaban dispuestos a reconocer la derrota. Y cuando dice que oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Después de una apresurada reunión, sacaron, pues, como quien dice, al campeón de ellos, un intérprete de la ley. Marcos lo llamó uno de los escribas, ¿ve? No era especialista en ley civil, sino que era un especialista en ley religiosa. Un hombre que estaba muy instruido en las escrituras. Anteriormente habían enviado, como quien dice, a reclutas jóvenes, ¿ve? Y esta vez enviaban a un experimentado veterano. Entonces, cuando los fariseos rodearon a Cristo, hay que entender que tenemos que comparar esta descripción con Mateo capítulo 22, verso 34, también con el verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Ve? Entonces, cuando le rodearon a Cristo, el intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entre los maestros judíos, ninguna pregunta se debatía tan encarnizada como esta. Los rabinos habían contado 365 mandamientos negativos y 248 mandamientos positivos en la ley de Moisés. Entonces, al suponer que sería difícil, si no imposible, guardar los 613 mandamientos, los clasificaron como pesados, o sea, los más importantes, y livianos, los menos importantes. Entonces, el debate más intenso se relacionaba con cuál era el más intenso, o sea, el más importante. Anteriormente
cuando el Señor Jesucristo fue interrogado por otro intérprete de la ley, él había estado de acuerdo en que Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 podían constituir un resumen de la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces yo quiero que leamos de Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego vámonos a Levítico en el capítulo 19 y el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo, vámonos a Lucas capítulo 10, en los versos 25 hasta el 28. Noten: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Ve? Entonces Jesús citó tales referencias en esta ocasión. Es decir, que en vista de que Jesús, en efecto, ya habría respondido esta pregunta anteriormente, a uno le extraña que se hiciera otra vez esta misma clase de preguntas. Tal vez se hizo porque era polémica y los fariseos esperaban que, cual fuera la respuesta que el Señor Jesucristo diera, esta respuesta alienaría a parte de la muchedumbre, o sea, como quien dice, les metería cizaña. Entonces lo más probable es que los que preguntaban no estaban conscientes de la ocasión anterior que había tenido lugar fuera de Jerusalén. Entonces notemos lo que dice Marcos capítulo 12, versos 29 hasta el 31. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando dice como a ti mismo, a Jesús no se le preguntó cuál era el segundo mandamiento, como quien dice, lo dio gratis. Muchos maestros judíos creían que Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que hace un momento leímos, resumía los primeros 4 de los 10 mandamientos, y que Levítico capítulo 19, versículo 18, resumía los 6 restantes. Bueno, los autores neotestamentarios también usaron un razonamiento parecido en relación con este segundo mandamiento. Por ejemplo, vamos a Romanos, en el capítulo 13, los versos 8 hasta el 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. También vámonos a Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 14. Dice acá en manera semejante: porque toda la ley es esta sola palabra, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego vámonos a Santiago capítulo 2. Ahí en Santiago capítulo 2 y el versículo 8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Razonaba que si uno obedecía Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18, guardaba los 10 mandamientos, y que si uno guardaba todos los 10 mandamientos, guardaba toda la ley. Imagínense, totalmente opuesto a lo que posteriormente el apóstol Pablo después escribiría, de que con solo fallar en un mandamiento de la ley se fallaba en todo. Aparentemente los fariseos no se percataron de que al representante de ellos le habían impresionado las respuestas dadas anteriormente por Jesús. Por ejemplo, miren lo que dice en Marcos capítulo 12 y el versículo 18. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Nosotros podemos ver que Mateo indicó que el intérprete de la ley representaba a los fariseos. Ahí lo hemos leído en Mateo capítulo 22, versos 34 y 35. Mientras que Marcos dio la impresión de que la pregunta de este hombre fue espontánea y sincera. Noten lo que dice el verso 28 de Marcos capítulo 12. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los dos relatos se complementan el uno al otro, no se contradicen. Es decir, que cuando los fariseos se vieron desconcertados, sin saber cuál habría de ser el siguiente paso, es muy probable que uno de ellos, o sea, el intérprete de la ley, se dirigiera por voluntad propia a Jesús e hiciera la pregunta, una pregunta cuya respuesta él deseaba oír. Es posible que los fariseos no se hubieran percatado del sincero interés de él. ¿Ve? Ahora daba a conocer que estaba de acuerdo con la pregunta recién dada por el Señor. O sea, su respuesta debió haber sido motivo de alarma para sus iguales fariseos, por decirlo así. Noten en Marcos capítulo 12, versos 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento
con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos capítulo 12, versos 32 y 33. Entonces vemos que el Señor Jesús vio en este escriba, por decirlo así, una franqueza y una sinceridad inusitadas en la mayoría de los fariseos, porque Él le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 34. Entonces la interrogante es: ¿mantuvo el intérprete de la ley su franqueza cuando Cristo siguió enseñando? Bueno, en el día de Pentecostés dejó él de no estar lejos para estar dentro del reino, o sea, dentro de la iglesia. Aunque conocemos muy bien estos versículos, quiero que los leamos para entender precisamente esta situación. Lo que dice Hechos capítulo 2, versos 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros no sabemos si lo hizo, pero lo cierto es que la oportunidad se le presentó. Esa es una realidad. ¿Ve? Lo cierto es que la oportunidad se le presentó. ¿Cómo se le presenta desde que la iglesia fue establecida hasta este día, 27 de agosto del año 2017? Se les presenta esta oportunidad, ¿ve? La oportunidad de obedecer el Evangelio. Esto es lo que significa el no está lejos. La pregunta acerca del gran mandamiento fue la última que se hizo a Jesús en un foro público. Quiero que quede clara esta situación. Es la última pregunta que se le hace a él. Marcos escribió, dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Miren qué claro. Y ya ninguno osaba preguntarle. Marcos capítulo 12, verso 34. También en Mateo capítulo 22 y el versículo 46 que ya hemos leído, noten lo que dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Realmente no podían contra el Señor. No podían, porque se trataba nada menos que con el Hijo de Dios. Claro, fueron hombres con mentes duras, con corazones endurecidos. Fueron hombres que vieron las maravillas del Señor Jesucristo, que durante esos 3,5 años tuvieron la oportunidad de entender que era el Mesías prometido, que era el Mesías del cual se había venido hablando unos 700 años atrás. Y aún desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, se ve esta situación. Lucas también agregó: y no osaron preguntarle nada más. No osaron preguntarle nada más. Verso 40 del capítulo 20.
Por un lado, sus enemigos se habían cansado, por decirlo así, de ser humillados. Y hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que se cansa una persona cuando es humillada, precisamente en las condiciones en que estos hombres, el Señor Jesús en una forma sabia, en una forma espiritual, les humilló. Por otro lado, la lucha de preguntas y de respuestas estaba dando resultados contrarios a los esperados por ellos. Querían agarrarle de una manera o de otra. Y hay situaciones que nosotros tenemos que entender que muchas personas son maliciosas, muchas personas no tienen buenos propósitos. Y estos hombres, escribas, fariseos, saduceos, tenían mala intención, querían ver cómo agarraban a nuestro Señor. En lugar de quedar desacreditado ante los ojos del pueblo, Jesús estaba fascinando a la muchedumbre con sus respuestas. Qué hermoso esto. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Luego dice también Marcos capítulo 12 y el versículo 37. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y noten, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Bueno, hasta este momento nosotros podemos ver hasta en cierto modo la buena reacción del pueblo. Posteriormente vamos a ver cómo es que este pueblo después se volvió contra él. Pero es importante pues entender este mensaje de ese mandamiento de la discordia. Muchas personas tienen ese pecado de la discordia. Muchas personas no les gusta ver el progreso. Hablamos el progreso aquí en esta tierra, físicamente o materialmente hablando. No digamos que muchas personas, y es triste decirlo, pero se da que muchas personas no les gusta ver el progreso espiritual dentro de la iglesia. Es triste, pero lo tenemos que decir. El Señor combatió contra esta situación, contra ese mandamiento de la discordia. El mensaje es que nosotros no caigamos dentro de esta situación, que nosotros realmente volvamos siempre nuestra mirada a nuestro Señor, volvamos siempre los ojos, volvamos siempre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos a nuestro Dios. En un momento o en unos domingos más vamos a ver más detenidamente esta situación, más hermosamente todavía, con más detalle. Yo lo dejo hasta aquí para que usted, hermano, usted, hermana, nunca caiga dentro de esta situación, nunca caiga dentro del pecado de probar a un hermano con una malicia que usted sabe que es malicia. Y yo le pido a mis amigos que escudriñen el mensaje de Dios. Hay millones de Biblias impresas en casi todos los idiomas del mundo. Hoy nadie puede decir, yo no tengo la oportunidad de escudriñar el mensaje de nuestro Dios. Solo aquí en El Salvador tenemos una sociedad bíblica que distribuye miles y miles y miles y miles de Biblias durante cada año.
Yo he sido uno de los que he sido distribuidor de estas Biblias por medio de la iglesia, por supuesto. Así que usted tiene la oportunidad de escudriñar el mensaje de Dios. Usted tiene una mente que Dios le ha dado, una mente que no necesita ser un intelectual, una mente que no necesita tener un grado académico para escudriñar ese mensaje sencillo, ese mensaje claro. Dios le bendiga en la búsqueda de esa verdad. Amén.